estoy haciendo? Desbloqueándolos para que puedan ingresar. Tantos, en realidad ya llevo 123, no sé si ustedes saben cuántos son. Alguna queda todavía bloqueada. Yo supongo ya para la próxima clase aprenderé a que puedan entrar todos sin necesidad de mi permiso. Pero parece que la página está configurada así de, digamos, de efecto, ¿no? Entonces, para poder ingresar tengo que hacer que cada uno de ustedes tenga la opción, ¿no? Y bueno, para colmo se van agregando y se van moviendo, entonces se me cruzan un poquito acá en el... Pero... Exactamente. Bueno, vamos a grabar la clase. Acuérdense, si ustedes me escuchan, ¿no es cierto? Ustedes me escuchan, pero no pueden hablar, no pueden hacer nada de eso, pero sí me escuchan, ¿verdad? Ah, bien. Bajo. Me acerco un poquito más, así me pueden escuchar. Ah, perfecto. Bueno, en todo caso, ustedes levanten la mano, ahí está la profesora Vila, ya está ingresando, y luego la profesora... Hola Cintia, ¿cómo le va? Buen día, buenas tardes. Ya va a ingresar la profesora Ávila, que está intentando. El problema de ella es que tiene un problema con el servidor, ya me lo explicó esta mañana. Esperamos que se pueda... Yo recién hace 20 minutos que he llegado, porque también en el centro donde tenía que ir a pagar unas cuentas y se había caído el servicio de internet. Sí, Me he anunciaban demorado un montón. que iba a haber problemas de internet, de servicio de internet. En este caso, chicos, cuando ustedes necesiten preguntar algo, nosotros leemos los mensajes, ¿no es cierto? Los leemos que están escritos, y si no, ahí tienen una manito que recién alguna de las chicas lo hizo, piden y yo los desbloqueo, porque la verdad es que me está costando un montón desbloquearlos a todos. Porque ya van 138, ¿sí? Entonces me parece a mí que me voy a pasar toda la tarde haciendo esta tareita de desbloquearlos y siempre va a entrar alguno nuevo. Y no... Eso es algo nuevo, viste que el otro día pasó que yo estaba conectada tomando examen y yo los veía y ellos no me veían. Exactamente. Y eso tiene que ver con la configuración de el formato básico, que uno después pone restricciones o las levanta. Ellos ponen las restricciones y nosotros tendríamos que levantarlas cuando iniciemos, ¿no es cierto? Eso sería un poco la cuestión. Y yo, como no me he dado cuenta de eso, bueno, pues están todos bloqueados, pero ellos escuchan, nos van a escuchar. Quiero saber si nos ven a todos los docentes. Eso sí me interesa. En este caso, a Graciela Vila y a mí. Quiero saber si me pueden ver. Sí, los chicos dicen que sí. Bien. ¿Usted me puede ver a mí? Sí, perfecto. ¿Usted aparece bloqueada? No. Perfecto. Mire qué maravilla. Dios mío, ha sido un éxito esto. Bueno, si alguien queda, que puede quedar alguna. Es una caja de sorpresa. Esto sí, Daniela Ruiz había quedado bloqueada y la acabo de desbloquear, estoy haciendo una revisión. Se me fue. A Roldán Iris Roldán, Iris Roldán, que se mueve, Roldán, ahí está, desbloquearla. Bueno. ¿Y en qué quedó el horario final? ¿Cómo Bueno, lo arreglaron? ahora lo hablamos, sí, porque Bueno. nos había, chicos, ya están escuchando, entonces si les parece, ya seguramente en breve entrará la profesora titular, ¿sí? Que es profesora Ávila, pero
como sé que ella tiene algún tipo de problema hasta que logre entrar, podríamos ir hablando de esas situaciones, ¿no? Habían subido desde el departamento, habían subido un horario, ¿no es cierto?, de las diferentes materias. Pero la profesora, o sea, en algún momento, cuando fue presencial, esta materia se daba en la mañana y en la tarde. Pero posteriormente se unificó un horario que es de 16 a 17:15, 17:20, porque no se puede más, porque hay chicos que cursan la materia que sigue, que no sé bien qué derecho es, pero que está dentro de las materias del mismo año, ¿verdad? Entonces, no podemos nosotros mantener el horario superpuesto sabiendo que hay chicos que van a tener que ingresar, ¿no es cierto?, a esta materia y luego ingresar a otra. Entonces, los horarios serían los días lunes y los días miércoles, y tendríamos horario de 16 a 17 horas, quedando de acuerdo si hubiese algún momento de continuidad con aquellas personas que, bueno, que por algún motivo necesitan alguna consulta o algo así. Y luego, los días lunes, como el día de hoy, serían las clases teóricas que nosotros aconsejamos, que nos preguntaron recién si esta clase quedaría grabada, es lo que queríamos hacer, más allá de que en esta primer clase va a estar en cierto modo la presentación del cuerpo docente y la presentación de lo que sería los elementos digamos, del plan de del programa, perdón, de estudio, y ay chicos, qué manera de desbloquear, no puedo hacerla, ya estoy haciendo automáticamente. Ahí está Laura. Bueno, Hola. ahí está Laura. Hola, Laura. ¿Pudo No ingresar? pude conectarme con la computadora. Ah, bueno, listo. Imposible. No, pero no te hagas problema. No te hagas Tengo problema. muy poca, tengo además muy baja señal. Lo Señal. mismo. Sí, sí, sí. Es Bueno, tan genial. no, tan genial no es, pero bueno, lo vamos a tratar de Es lo que resolver. hay. Es lo que hay. Es lo que hay. Exacto. Los chicos ya en este momento están subiendo, está cada vez más, 150 alumnos que se han incorporado. Antes que, bueno, la profesora que entró y salió es la profesora Ávila. Sí, salí, perdón, Cintia, salí No, porque no tengo señal, me no sale sea muy problema, no, si era para claro. decirle a los chicos que te pueden haber visto, y estaba por decir la profesora Ávila es la profesora, y no estaba, ¿viste? Entonces, Bueno, no, me voy a Ahí, quedar, pero tengo una era sola barrita de conectividad. exacto, es una referencia rápida, pero bueno. ahí un chico Quiroga Tomsic pregunta si no hay chance de un horario por la mañana. Lo que pasa es que antes nosotros teníamos un horario de 12 o a las 12 horas, nunca lo tuvimos en la mañana. 12, de ahí empezaba hasta la 1:30, 2, y en la tarde era desde las 15, creo, pero Sí. ahora se ha unificado. Yo no puedo dar clase en la mañana ningún día, y en la tarde sí puedo. Claro. No se podría porque cada uno tiene posibilidades diferentes, cada alumno, cada profesor, y bueno, esto es lo que se ha consensuado hasta ahora, y además este horario también está articulado a otras cátedras. Nosotros Es lo tenemos que les a comentaba. 17:15, porque después entonces no podríamos bajo ninguna razón estar desarmando porque ya se institucionalizó el calendario de la carrera. No, y no podríamos dar clases por sobre otra clase que esté, no en años distintos, sino dentro del mismo año.
Claro, eso es lo que Porque estoy bueno, diciendo. el que cursa materias de primero y de segundo se le puede superponer, es normal, pero no se puede superponer materias que son de la Del mismo del año, mismo año, ¿no es cierto? Y del mismo claro. cuatrimestre. Entonces, por ejemplo, para este horario no nos queda más que esta, así como lo hemos resuelto, ¿no es cierto? Sí, De sí. 16 a 17, A 17 a 15. 17:15, como Exacto, máximo. exacto. Hola, profe. Buenas Hola, tardes. Soy Ana, Ana, ¿cómo estás? psicóloga. Le quería preguntar si habría posibilidad de que ustedes graben las clases. Yo voy a tratar de conectarme, pero me pasa justo que los lunes tengo trabajo en este horario. Hoy he pedido que por favor me permitan faltar, pero bueno, no va a poder ser siempre. Y usted está diciendo que los lunes Claro, son justo las clases teóricas. Entonces, si hay posibilidad exactamente. de que la clase quede grabada, me ayudaría muchísimo para que no tenga que cursar la materia libre directamente y rendirla libre. Claro. Esa es un poco la idea y lo que nos permite esta plataforma. Más allá que en algunas, como en esta, va a ser más un tipo de presentación, ¿sí? Y algunos conceptos importantes de la unidad 1 y cómo va a ser la modalidad de cursado. Pero sí, yo termino de desbloquear lo que va haciendo. Sí, qué bárbaro, qué Entonces, macana. Dios mío, porque siguen, ya vamos por 159, ¿sí? Bueno, muchas gracias, profe, se lo De agradezco. nada, de nada. Bueno, no, la idea de hacer las clases teóricas grabadas van a quedar, ustedes le van a poder, Está bien, claro, buenísimo. tenerlas. Y hay algún otro elemento que les voy a comentar cuando hablemos de los prácticos, para que... Cintia, discúlpame, no sé si has hecho la presentación No, de... justamente estaba bueno, esperando que usted pudiera ingresar y empezábamos con el material que ya teníamos, ¿no es cierto? ¿Qué le parece? Bien, sí, lo sí, hago. por supuesto. Sí, yo lo que quería era que nos presentemos también, porque, Exactamente, bueno, exactamente. ¿quiénes somos que ¿Quiénes participamos somos? en la coordinación de esta cátedra? Que por un lado está la abogada docente e investigadora Graciela Vila, que tiene estudios destacados en medio ambiente, en género y también estudios criminológicos. También la licenciada, bueno, vos, Cintia, que sos la más representativa del grupo, que No sé también por sos una antigua docente, investigadora y extensionista de la Facultad de Ciencias Sociales, que te has destacado en numerosas investigaciones sobre las clases sociales, sobre problemáticas problemas ambientales, sociales y ambientales. sociales y ambientales. Bueno, una destacada investigadora y extensionista También, de tratar sí. de conectar permanentemente la comunidad con las necesidades del medio. Sobre todo hay trabajos muy destacados tuyos donde has realizado desarrollos comunitarios en Bermejo, eso estuvo muy destacado esa participación, después en Rawson, en Pocito, bueno, Sí. digamos y yo que soy Laura Ávila, que también he estudiado aspectos importantes de las ciencias sociales, de sociología del trabajo, también estudios sobre el cambio tecnológico y últimamente me he abocado más a las problemáticas de género, violencia, ciudadanía, etc. Y En cuyos, este y cuyos, trayecto que hemos hecho sí, tres, hay hemos, un libro que está a disposición de la cátedra, que justamente sirve de base para la unidad de violencia de género, donde está la profesora Vila y la profesora que lamentablemente ya no nos acompaña, que es Sandra Kirby. Ella siempre estuvo en esta cátedra. sí, que su participación fue muy importante, vendamos un homenaje a su memoria, la verdad, porque Exactamente, esta sí. cátedra se inició
con la participación de Sandra y estuvo desde el 2000 hasta el año pasado que nos dejó. Así que, bueno, toda su impronta también está en esta currícula. Eso es evidentemente nuestra trayectoria como docentes es también como investigadoras y como extensionistas, y eso es uno de los aspectos que creemos y estamos convencidos que es el rol de la universidad, no solamente formar en contenidos, sino también en tratar de que esos contenidos se articulen a las necesidades sociales, comunitarias de nuestro medio, sobre todo en las ciencias sociales, que tienen mucho que hacer en pro del desarrollo personal de las personas, de las mujeres, de las comunidades originarias, de todos los temas que tienen que ver con garantizar una sociedad más democrática, más abierta, más plural. Bueno, no sé si chicas quieren comentar algo. Que tiene que ver con el perfil que siempre nos pareció que tenía que ver, que tenía que tener, ¿no es cierto? Y que tiene que acrecentar, en cierto modo, no solo por estar dentro de las facultades sociales, sino que es interesante que todas las carreras de sociales puedan profundizar esos roles, ¿no es cierto? Donde el docente sea investigador, el docente tenga presencia en la vida, ¿no es cierto?, ya sea dentro de su ámbito profesional, pero que tenga una presencia importante, porque uno tiene que generar también líneas de apertura para la comprensión de procesos. Son muy difíciles, que nos tienen a todos trastornados en todos los aspectos, y que son, en muchos casos lo sufrimos cotidianamente, pero las soluciones o las perspectivas con las que se miran no siempre tienen una mirada desde la sociología, o una mirada que intenta ser comprensiva de esa complejidad que requiere, más allá de una opinión simple o de una línea de pensamiento interesada, digamos, de un grupo económico, de un grupo político, etcétera, ¿no? Graciela, ¿querés comentar algo más? No, lo que, o sea, he escuchado del departamento que también se va a incentivar mucho la participación de los estudiantes en procesos de investigación. Entonces, los que hayan rendido la materia que dirige Tripolone, y han habido algunos interesados en inscribirse a proyectos de investigación, así que bueno, o sea, se los invita para los que quieran. El año que viene se podrán inscribir y participar en proyectos de investigación, lo cual les va a ampliar muchísimo el panorama del conocimiento y los va a hacer pensar, escribir, estudiar un poquito más. Lo cual estará bueno. Lo que no me queda claro es que no han dicho es cómo va a ser el proceso de evaluación de los prácticos y de los finales. Bien, porque antes de eso yo diría, Graciela, si usted puede bajar un poquito su cámara para que podamos ver la cara, porque si no le veo nada más que los ojitos. Los chicos no la van a conocer. Un poquito menos puede ser. Ahí está. Profesora, ¿le parece a usted comentar cómo es el programa, profesora Ávila? Bueno, sí, yo en principio hemos trabajado en un programa y una planificación cuyo propósito central es el intercambio de conceptos, de enfoques teóricos, de enfoques también propuestas epistemológicas que abogan por la interrelación de las ciencias jurídicas con la sociología. Concretamente, nuestra cátedra, nuestra asignatura, desde la modificación del plan de estudio que se realizó
con la ordenanza 25 del 2018, se llama Nociones de Sociología. Esta articulación tiene como objetivo, como propósito, contribuir a la formación de un profesional abogado como mediador del derecho y la sociedad. En el marco, que esto es lo que más elementos tiene siempre la sociología, de contextualizarlo en el marco de la globalización, de problemas regionales latinoamericanos, de una problemática nacional también y fundamentalmente provincial, porque creemos que esto que decíamos es nuestra práctica académica, estar preocupados también por todo el contexto situado en el que estamos, empieza por nuestra provincia, realmente, ¿no? Los fundamentos que generales que desarrollamos en esta asignatura tienen que ver también con promover una ciencia jurídica con un sentido nacional y democrático. Y el contexto y los elementos teóricos que brindamos pretenden ser un aporte de conocimiento, obviamente científico, porque la sociología, nadie duda que es una de las ciencias importantes de las ciencias sociales, pretende entender, explicar, describir, interpretar la realidad social en conjunto, pero también especialmente las problemáticas sociojurídicas. Nosotros no entendemos las problemáticas sociales como desgajadas por un lado lo económico, por otro lado lo social, por otro lado lo jurídico. Planteamos que la realidad social es un entramado de relaciones sociales, jurídicas, institucionales, políticas. Por eso también aportamos desde una epistemología compleja al conocimiento de la realidad social y jurídica, digamos, y a todas las problemáticas. No pensamos que la ley es una entidad abstracta, desgajada de las relaciones sociales, políticas, económicas, culturales, etcétera, ¿no? Estas epistemologías complejas que estamos aportando a la formación del profesional abogado plantean un intercambio de conocimiento entre estos saberes racionales, universales, muy reconocidos y legitimados por una ciencia universal, positivista, con elementos también teóricos y conceptuales de las miradas propias latinoamericanas. Y para eso vamos a aportar bibliografía al respecto de lo que significa intercalar los conocimientos racionales y universales con una mirada desde las matrices de pensamiento latinoamericanos. En ese contexto creemos que aportamos a una formación de profesional abogado integral, holista, o sea, social también, ¿no? Y también aportamos también temas muy controvertidos, muy preocupantes, actuales de las sociedades nacionales latinoamericanas particularmente, y provincial, que son los problemas sociojurídicos de violencia de género. Los femicidios en Argentina han subido de manera exponencial en los últimos años, incluido sobre todo a partir de la pandemia, y también problemáticas ambientales que nosotros compartimos con todos los países latinoamericanos, la problemática del hielo, del agua, de los acuíferos, de las contaminaciones. Todos esos problemas los tenemos lamentablemente en nuestra propia provincia, y creemos que un profesional abogado que se inscribe en este conocimiento científico de la ciencia jurídica, de las ciencias sociales, tiene que también articular todas estas maneras de explicar, de describir e interpretar con problemáticas contemporáneas actuales, ¿no?
Bueno, esos serían los fundamentos más generales, digamos, del aporte de la sociología a la ciencia jurídica. Las relaciones que tenemos o los objetivos de la carrera de abogacía en relación con las nociones de sociología tienen como principio, como uno de los objetivos más importantes, contribuir a una formación que tiene que ver con estos fundamentos, actualizada e integrada entre el campo de la ciencia jurídica y sociología, a través del aporte teórico de los clásicos, es decir, de Marx, Durkheim y Weber, los elementos conceptuales de sus teorías, como el tema de la lucha de clases, el modo de producción capitalista, conceptos como fetichismo de la mercancía, bueno, todos aportes que nos hacen entender el funcionamiento del capitalismo desde el surgimiento de los siglos XVI, XIV en adelante, más otros conceptos teóricos como el orden social, el orden moral o la racionalidad, la burocracia, nos sirven para entender el funcionamiento de la sociedad, aunque tengan enfoques epistemológicos distintos cada uno de estos clásicos, sus aportes teóricos han sido muy valiosos para poder comprender cómo funciona la sociedad. Y muchos de estos conceptos hoy figuran en el cotidiano, gente se han estudiado, han concisado, que hoy todo el mundo sabe lo que es la plusvalía, de modo general, o lo que es la burocracia en general, digamos. No son conceptos vacíos, sino que tienen un sentido. Por otro lado, también creo que hay que contribuir al conocimiento de la matriz del pensamiento nacional y popular latinoamericana. Y sí, en nuestra experiencia como docentes y como investigadores, veo que hay una falencia en la academia argentina, sobre todo en los últimos años, ¿no?, de entender que América Latina también ha dado enfoques teóricos importantes y ha incorporado problemáticas, conceptos, teorías como el concepto de colonización, como el concepto de lo nacional, de lo popular, bueno, de culturas que tienen que ver con otras civilizaciones no occidentales, como son las culturas originarias. Bueno, en esto a veces hay falencias de comprensión. Creemos que la ciencia es la ciencia que viene de Europa, del siglo, en los inicios de la modernidad, y la ciencia se nutre de muchos otros relatos lingüísticos, leyendas, historia que tienen que ver con nuestro pasado, con nuestra cultura, con lo que tenemos también que ir incorporando para una mejor resolución de los problemas de la realidad social y natural, ¿no? No solamente de los problemas sociales, sino también de lo que nos rodea en la naturaleza. Y por último, otro de los objetivos es coadyuvar a la formación de un pensamiento científico crítico, justamente como decía anteriormente, a través de problemáticas jurídicas acuciantes, que bueno, eran las que mencionaba recientemente, ¿no?, los temas de género, de inseguridad social, los temas de colonialismo, los temas ambientales, bueno, todo eso también son parte de nuestra realidad, el extractivismo, la contaminación, bueno, una serie de cosas, donde el derecho ha tenido una importancia, una acción muy importante en la Constitución argentina, y a lo largo de los últimos años ha actuado de manera sumamente actualizada. novedosa, claro.
el derecho en la Argentina, en realidad el derecho como el último ratio, el que la sociedad ha logrado la acción de nuevos criterios, de nuevos paradigmas, de la incorporación de nuevos derechos, ¿no es cierto?, de partes de la ciudadanía, a veces de minorías, de segregadas o no, pero se ha logrado, ¿no es cierto?, a través de las presentaciones, desde las bases, ¿no es cierto?, de la sociedad civil, cubrir, ¿no es cierto?, todo el espectro, hasta llegar a las cámaras, ¿no es cierto?, y poder llegar a la sanción de leyes, la promulgación de leyes que han ampliado derechos. Y yo creo que en la Argentina, o que la Argentina, ha, en algunos aspectos, es señero, ¿no es cierto?, no solo para Latinoamérica, sino a nivel mundial. Y creo que en eso es muy importante. Pareciera que a veces uno cree que el derecho no acompaña a los movimientos de opinión o a las situaciones de ruptura. Y sin embargo acá se muestra que evidentemente después de mucho tiempo de lucha pasa. No sé si después podemos sostenerlo, pero sucede. Sí, totalmente, totalmente. En todos los temas, como decís vos, Cintia, hay una avanzada jurídica respecto a los derechos ciudadanos. Es importante el desarrollo constitucional y normativo de la Argentina respecto a los derechos de identidad, de minoría. Bueno, otro aspecto de los objetivos de esta asignatura, no sé si lo dije, creo que sí, que forma parte del área de fundamentación contextual, ¿no? Es establecer relaciones entre esta área, intenta establecer relaciones en disciplinas como la sociología, la filosofía, la historia, la economía, la política con el derecho, ¿no? Hacer un soporte contextual importante, bueno, para propiciar el mejor entendimiento de la cultura, de las instituciones, de las organizaciones, según esta ordenanza de la modificación del plan de estudio, que era la ordenanza 25 del 2018, ya leyendo un poco esta mañana la ordenanza, se preveía la comprensión de estos paradigmas para mejor desenvolvernos en un mundo cierto y en permanente transformación. Yo leía esto y decía, bueno, qué increíble, porque realmente nunca más incierto lo que pasa en el mundo a partir de la pandemia, ¿no? Que ha dejado, bueno, vulnerado no solamente a las personas, sino que también ha trastocado las instituciones, la economía, bueno. Laura, fíjese si se puede acercar al sonido, a ver, porque estamos viendo que hay algunas como interrupción. Ajá. Ay, no me diga. Ahí está perfecto. Ahí está, ahí se está escuchando. Bueno, y por último, los objetivos sociales de la asignatura que intentan, esto que decía, desarrollar una conciencia crítica y comprometida con un ejercicio responsable, aportar al ejercicio responsable de la profesión, desarrollar un interés permanente acerca de la actualización del conocimiento jurídico y social de la realidad, conocer las teorías clásicas sociológicas que surgen en el contexto de la modernidad y aplicar estas categorías a los problemas contemporáneos, y por último, propender a desarrollar habilidades de comprensión de esquemas conceptuales, realizar comparaciones, analizar textos, bueno, y propender a desarrollar conclusiones propias también. Bueno, estos serían así los elementos, los aspectos más generales de nuestra planificación. No sé si Graciela o Cintia quieren leer las unidades temáticas con las cuales vamos a desarrollar estos propósitos y estos fundamentos, estos objetivos.
Graciela, ¿quiere usted o yo hago la...? O si quieren yo lo leo también, pero ¿quieres, Graciela? No tengo acá el celular ni no tengo la planificación. Si quieren la voy a buscar. No, para nada. Si la No, tenemos no, no. acá, no hay problema. Si querés, Laura, yo les comento, sí, además... Bueno, dale. Sí, me parece que sí. Los chicos tienen esto de que me están preguntando, ya empiezan a preguntar cómo se aprueba, cómo se regulariza. Entonces, hay que pensar la cátedra y la planificación, digamos, el programa, consta de dos partes. Una primera parte está el ingreso, el surgimiento de la sociología dentro del contexto de las ciencias sociales. Y una mirada latinoamericana, que sería la unidad 2, una mirada latinoamericana sobre la problemática de la modernidad y cómo ingresa el continente americano a la modernidad, y luego, ¿no es cierto?, el desarrollo de los clásicos, de tres, al menos los que son los fundadores de lo que sería la ciencia sociológica, como es Marx, Carlos Marx, Emilio Durkheim y Max Weber. Y por último, una unidad que es una unidad más compleja, que tiene que ver con problemáticas sociojurídicas actuales, en donde al menos se han desarrollado tres aspectos que tienen que ver, uno, con la problemática ambiental, el otro con la problemática de violencia y de violencia de género, y un tercero, que es en cierto modo hasta un derivado, que podríamos decir que tiene que ver con la población aborigen y que lo engarzamos a su vez con esa mirada latinoamericana. ¿Cómo se hace para que se pueda cursar esta materia de manera virtual? El año pasado fue la primera experiencia, no fue mala, ¿verdad, Graciela? Creo yo. Para nosotros, para la cátedra y para los alumnos, o sea, tuvimos una buena presencia en las clases virtuales, en los parciales también, han sido la mayoría no promocionaron, sino que regularizaron la materia. Y en los finales hemos tenido también muy lindos exámenes. Así que ha sido provechoso, o sea, dificultosa porque era la primera vez, porque desconocíamos el procedimiento, pero bueno, hemos aprendido, creo, los chicos no se quejaron, entonces los resultados han sido muy buenos. Esperemos que este año se repita, que podamos mejorar, por supuesto, todos los defectos que tuvimos, todas las falencias, y que se repita. Lo que tiene que aclarar también es la cuestión de los finales, o sea, que esta materia no es promocional, que tienen que aprobar 2 parciales. Hay un parcial, de los 2 parciales hay un recuperatorio y hay un extraordinario, así que se les dan muchas posibilidades de regularizar la materia. Y al final es un examen individual, oral, a programa abierto, o sea, no preparan temas porque se le pregunta de todo el programa. Eso es lo que quería nada más que aclarar. Y bueno, que vamos a hacer también, que nos ha ofrecido Germán Rodríguez, tratar de enlazar cada una de las unidades con películas. Entonces, bueno, vamos a tratar de analizar, comentar, conversar sobre lo que vimos, debatir si es posible, y tratar de relacionar la sociología con la cultura, con el cine. Vamos a ver si se puede lograr, porque
eso lo tienen que autorizar desde el departamento, la jefatura de departamento. Bueno, Perfecto. no sé. Yo tengo acá, si a ustedes les parece, cuando ingresan al aula, cuando ingresan a la sala, van a encontrar un lugar que dice planificación y programa de examen. Ahí en la planificación y programa de examen sale todo lo que la profesora Ávila explicó sobre los objetivos generales de la asignatura, los objetivos específicos, el enlace que hay, la relación con los otros campos de saber que se dictan dentro de la misma carrera. Y están las unidades y está la bibliografía. Y dentro de esa bibliografía ustedes se van a encontrar que hay muchos enlaces o links que se llaman, que están donde está el material o digitalizado o está el material para que ustedes al cliquear puedan tener acceso al libro o lo que sea que está en un determinado lugar, una biblioteca virtual. Eso por un lado. Y las películas, como dijo la profesora, si incorporamos películas, también intentaríamos no solamente decirles traten de verla, sino ubicar la película y poner un link en el cual ustedes pudiesen ingresar y pudieran verla. Para luego, con esa... la película se supone, más allá de que es una obra, digamos, artística y aún está basada en la realidad, tiene visos, obviamente, ¿no es cierto?, de construcción del propio autor, ¿verdad? O en este caso, a veces pueden seguir una novela de alguien, pero el productor y el director cambian algo. Pero en realidad tiene la característica una película de hacer en poco tiempo, mostrarnos un fenómeno, un caso, ¿sí?, de la realidad. Graciela, la tengo que dejar un momentito, mire, voy. Un momentito, Graciela, ¿sabe? Ahí preguntan si hay fechas de parcial. Existe ya en el cronograma, ya está fijada. Entiendo que el primer parcial es el 6 de septiembre y ahí se abordarían los temas de la unidad 1, que es la introducción, qué es lo que es la sociología y cuáles son los padres fundadores de la sociología y los antecedentes, que otras ciencias que precedieron a la sociología. La unidad 2 iría al CIR Argumedo, el 25 de octubre, bueno, ahí está el primer parcial, el 6, entonces el recuperatorio el 13, segundo parcial el 25 de octubre, el recuperatorio ya sería en noviembre. Bueno, en el segundo parcial en el primero, o sea, son las tres primeras unidades, que es la unidad 1, que son 5 hojas, que es cortita, pero bueno, o sea, muy, muy resumida, pero han condensado muchos ítems importantes. Después en la segunda, que ya es más larga, que es Alcira Argumedo, desde que nosotros pensar la modernidad, y después viene toda la teoría marxista. Después, en la unidad 2, iría Durkheim, Weber, y no sé si llegamos, en el parcial 2, si llegamos a las problemáticas sociojurídicas. Creo que no, pero bueno, Profe, sí. ¿Cuál sería la modalidad de los parciales? ¿Escrito, múltiple choice? Escrito, y creo que de múltiple opción, sí. Creo que sí. Y si no, bueno, serán 5 preguntas y 5 preguntas de 2 puntos cada uno, como siempre, como tomamos la mayoría de los parciales. Pero yo recuerdo que el año pasado fue el primero no, o sea, había que elaborar las respuestas, y el segundo, como eran muchísimos alumnos y mucho el temario,
se les hizo la posibilidad de una múltiple opción. Y no, o sea, lo que pasa es que habíamos 2 en la cátedra y era muchísimo para seguir, no llegábamos así en el primer parcial para el recuperatorio. Por eso en la segunda, el segundo parcial, perdón, fue de múltiple opción. No sé cómo será ahora, pero sí, lo que hemos visto que al final hay algunos chicos que han preparado un tema, y lo que pasa es que preparan el tema y un poquito así hacen una leve mirada sobre el resto o nada, entonces así no se aprueba la materia. Entonces, por eso les aseguramos, o sea, les pedimos que no se arriesguen a preparar un tema y rendir porque después no aprueban. Tienen que relacionar todos los temas al final, o sea, rendir de nuevo. En definitiva, ya en los parciales ya han ido viendo un poco todas las unidades. Pero no hay problema generalmente. Es una materia muy linda, o sea, que les da mucho conocimiento, mucha cultura general, o sea, y una mirada, tratamos de inculcarles una mirada crítica sobre los problemas que nos acucian actualmente. El trabajo, la economía, el ambiente. O sea, los problemas que nos preocupan no nos deben preocupar a todos. Pero no, o sea, a mí me encanta esta asignatura. O sea, y espero que les guste. ¿Iba a decir algo usted? Sí. Me tuve que ausentar un segundo, disculpe. Muchos están preguntando sobre esta cuestión de cómo se rinde, si es lo mismo rendir libre que regular. El que rinde libre tiene que rendir, además de regular, tiene que rendir escrito. Nosotros le vamos a dar un cuestionario por email con una serie de cláusulas en un tiempo determinado y tienen que contestar sobre esas preguntas escribiendo. Mientras que, y luego pasa al oral en caso de que esté bien. La diferencia que yo creo que ustedes están tratando de decir, bueno, a ver, ¿y si conviene cursar o no? En realidad conviene que ustedes cursen, porque la regularización no solamente es para que ustedes rindan más fácil, no tengan que rendir el escrito, sino que si tienen la oportunidad, van a poder tener acceso a la clase, van a tener oportunidad de hacer los prácticos. Es una materia que es sencilla en la medida en que uno la sigue, en la medida que uno tiene el apoyo que queremos darles nosotros desde las cátedras. Porque si no, se transforma en compleja cuando el que no está muy acostumbrado a los elementos teóricos o conceptuales, ¿no es cierto?, lee y dice, esto es, como suelen decir de la filosofía, ¿no? Esto es difícil, no sirve para nada, no sé qué, y uno se da cuenta luego la importancia que tiene, al punto de que el que no lo hace, en realidad trabaja de una manera tremendamente superficial y no tiene que ver con un conocimiento profesional, digamos, ¿no? Si le parece, Graciela, les explico cómo es el tema de los prácticos y los parciales. Los prácticos se supone están diseñados para que los días miércoles sean días de práctico. Pero no es, como esto es virtual, la asistencia se inicia a las 16 horas. ¿A dónde se inicia? Como en esta sala, no. El práctico es una actividad que se va a desplegar a partir de las 16 horas, un cuestionario que tienen que ustedes responder, en este caso, la mayoría de las preguntas para el práctico 1, que ya voy a más o menos darles las características de lo que trata este práctico 1. Lo que tienen que hacer ustedes es leer el material, la bibliografía. En el caso del práctico 1 particularmente son 2 textos. Juan Carlos Portantiero
sobre los padres fundadores de la sociología, que ya está como bibliografía, si ustedes han entrado en la clase, ya está como bibliografía para que puedan ir leyendo. Y otro texto de Carbonelli, que es también la introducción para la investigación y la metodología, pero que se ha seleccionado una parte que tiene que ver con las características del conocimiento científico, a diferencia del conocimiento del sentido común y del discurso filosófico, religioso, etc. Cuando se abre el horario del práctico, van a tener posibilidad de hacer todas las preguntas y van a tener que contestar para ver si es la correcta. La evaluación se hace de inmediato, o sea, ustedes lo llenan, van poniendo si esta respuesta les parece que es la correcta o no. Ahora, como es una manera que nosotros queremos hacer de guiarlos en la lectura, no lo hagan en un azar. Es decir, bueno, ahora pongo la primera y después pongo la segunda y después pongo la tercera y hasta que me dé, porque el azar va a ser siempre, las respuestas van a estar siempre en lugares diferentes. Entonces lo que nosotros les proponemos es que desde hoy hasta el día miércoles comiencen a leer estos dos textos que están ahí subidos de la unidad 1, que es el contexto de surgimiento de la sociología. El día miércoles va a abrir el práctico y ustedes van a poder ir respondiendo. ¿Cuántas veces van a poder responder? Hasta que salga bien, hasta que las respuestas que pongan sean todas correctas. Y esas respuestas van a saber si son correctas porque hay una devolución de cuál es la respuesta correcta luego de que la marquen. Le va a decir si es falsa, por qué es falsa, y si es correcta, por qué es correcta. ¿Cuántas veces, digo, van a poder hacerlo? Múltiples intentos, para que se lo aprendan. Salvo en los momentos, vamos a ver cuántos alumnos se inscriben, cuál son la totalidad de alumnos que van a cursar, para que tengan la oportunidad de hacer el práctico 1 cuando se inscriban. Yo supongo que, Graciela, el práctico 1 lo podemos dejar hasta que iniciemos el práctico 2. ¿Sí? Que los chicos se vayan incorporando, lo vayan haciendo. Cuando esté aceptado, nos va a figurar a nosotros como que ya ha aprobado. ¿Cómo se aprueba el práctico? Como aprobado o reprobado. Ahora, lo que va a quedar constancia para nosotros de que el alumno está en condiciones es que lo haya hecho. Y esa participación nos va a figurar a nosotros dentro de nuestra plataforma, que el alumno haya hecho el intento. Si hay elementos de ese material que por X motivo no han podido comprenderlo, tenemos un lugar que es un foro que está habilitado, en el cual ustedes pueden, o en el mismo lugar donde ustedes llevan adelante el cuestionario, después tienen una posibilidad de preguntar cosas. O en la próxima clase que tengamos, anotamos las dificultades de las preguntas o de las respuestas que no hayan podido resolver hasta hoy. Entonces, cada miércoles, ¿no es cierto?, es probable que se habilite un nuevo práctico y ustedes tengan que haciendo el ejercicio de lectura y de resolución en este sistema. Profe, Sí, claro. una pregunta. Hoy nos comentó la profe Rosana Toranzo, de Privado 2, que supuestamente va a volver a presencialidad a la facultad después de septiembre. Bien. O en septiembre, por ahí. Si eso sucede, ¿los horarios ahora virtuales se mantendrían en la presencialidad? Tendríamos que hablarlo, porque déjennos que nosotros podamos realmente tener la claridad de
parte de la jefatura del departamento, porque las condiciones del equipo, somos 3 personas para poder asistir a las clases presenciales. No tenemos mayor equipo de cátedra que las que somos. Entonces, mantener la presencialidad y la virtualidad creo que va a ser una tarea difícil. De todas maneras, déjennos que adelantemos un poquito en cuanto a las conversaciones con la jefatura de departamento y podamos decidir. Sí, gracias, profe, se lo agradezco. Bien. ¿Les parece que empecemos con la unidad 1? Graciela, no sé si les parece. Escúcheme, esto de que van a empezar en septiembre con la presencialidad. Si acá tenemos 156 alumnos, ¿dónde entramos todos? Por eso preguntaba, porque capaz que dividían en mañana y tarde, y ahí Claro, éramos menos. Claro. Es que sí, era así siempre, pero aún así serían 80 alumnos. Claro. Por eso creo que no podríamos resolverlo hoy conversando nosotros. ¿Cierto? Porque eso es imposible. Una situación. A ver, lo que podemos adelantar desde ya, que seguirían las clases teóricas los lunes y los miércoles los parciales, los prácticos. Luego, lo que sí han preguntado hace un momento es cómo se inscriben, si en el turno de mañana o en el turno de tarde. Yo diría lo siguiente. El año pasado... Disculpame un poquito, Cintia. Sí. Esta mañana estaba conversando con el director del departamento, con Conrado, y aclarando esta situación. Hay un único turno en este momento, que es de las 16 hasta las 15, 17:15. Por ahora no hay un desdoblamiento entre mañana y tarde, sino un único turno, que bueno, este encuentro está siendo virtual, entonces, y además grabado, entonces, es el único turno disponible en este momento. El tema de la presencialidad seguramente que va a llevar a desdoblar el cursado como se inició la cátedra, que antes se llamaba de Sociología, pero eso no es algo que esté al alcance nuestro en este momento, sino que se está discutiendo desde Secretaría Académica y sobre todo con las nuevas autoridades que hay en este momento en la facultad. Así que no estaríamos en condiciones de poder adelantar esa situación porque va a venir respuesta por la Secretaría Académica, seguramente el Consejo Directivo, los consejos consultivos de los distintos departamentos. Obviamente que Derecho es uno de los que tiene más problemas por ser una de las carreras más concurridas, claro, pero seguramente que se va a encontrar solución para las distintas alternativas de cursado. Así que por ahora tratemos de participar en este espacio y claro, a medida que nos va comunicando, estaremos también comunicando nosotros a ustedes esta situación, ¿no? Así que, bueno, por ahora, para reafirmar lo que han dicho las profesoras, están esos 2 documentos, el de Portantiero y el de Carbonelli, que intentan dar un conjunto de elementos históricos y teóricos respecto a cuándo surgen las ciencias sociales, cómo estas ciencias están íntimamente relacionadas con el surgimiento del capitalismo, con el surgimiento de la modernidad, con la desaparición paulatina que se inicia en el siglo XIV respecto al fin de la Edad Media, que tenía como fundamento a la religión como sistema explicativo legítimo respecto a las relaciones que tenía el hombre con el mundo natural y social, ¿no? Entonces, este es realmente
el documento, los documentos son cortos, pero son muy importantes para comprender ese proceso, ¿no? En qué momento se legitima la religión como la única que brindar un conjunto de conocimientos sistemáticos y diferentes del mundo, por un conjunto de elementos que tienen como fundamento la idea de que el mundo social es una construcción social, una revelación y que tiene un Laura, teológico. acércate al micrófono. Sí, se escucha muy bajito. Muy bajito. Hola. Ahí está. Sí, yo también te escucho muy bajito, Muy Cintia. bajito. No a Graciela, pero muy bajito. Bueno, este es un texto sencillo, pero incluso lo han estudiado en otras carreras también. Esto es incluso en el cursillo, seguramente. Esto sería a modo de repaso de estos elementos como para situarnos en el contexto de surgimiento de la ciencia. Lo importante es que la modernidad que surge a partir del siglo XV y XVI se produce a través del desarrollo de la forma capitalista de producción, de la aparición de los órdenes estamentales, del surgimiento del individuo que viene a presentarse de todos los lazos orgánicos de la comunidad y que se presenta como el eje más importante del sistema moderno, ¿no? Y a través de la institución de la igualdad jurídica con la figura del ciudadano. Y la acepción entre lo público y lo privado. Todas estas categorías, individuos, capital de producción, igualdad jurídica, la ciudadanía, la separación entre lo público y lo privado, herramientas de esta modernidad, ¿no? Y por otro lado, una concepción racional de este momento como para entender que la realidad social no obedece a órdenes naturales ni eternos, sino organizaciones artificiales construidas por razón, ¿no? Bueno, la modernidad da lugar a un pensamiento secular, lo cual quiere decir no religioso, e individualista, y a sectores culturales de las sociedades que cuestionan ser religiosos bajo argumentos más rigurosos que apelan exclusivamente a la razón, y ese elemento nacional Laura, lo que denomina ciencia. Se entrecorta un poquito, sí. Oh. Pero no importa. Bueno. Se corta mucho, dicen los chicos acá. Muchos me están diciendo que los está esperando el profe de penal que tiene a las 17:30 o algo así, o 15. 17:15. Bueno, les tenemos que recalcar que tienen que hacer todos los prácticos. No, porque preguntan qué porcentaje, cuántos prácticos. Los tienen que ser todos. Bueno, que el miércoles empezamos con los prácticos y el lunes se va a la unidad 1, entonces. No, claro, y si los chicos se van desconectando, si los chicos se van desconectando ahora, lo que podemos hacer, estando acá, es un segundo más y Laura dio más o menos los elementos que son fundamentales en los dos textos. En el texto de Juan Carlos Portantiero, que es la primera parte del práctico, en donde se da cuenta, ¿no es cierto?, de en qué momento se produce el nacimiento de la ciencia, de las ciencias sociales, que también, ¿no es cierto?, no es una cosa que uno pueda decir una fecha, un día, pero sí como un proceso histórico que parte, ¿no es cierto?, a partir del siglo XV, según lo que dice Portantiero, según lo que dice Carbonelli, sería un tiempo, unos siglos antes, pero que está en la base del desarrollo de un nuevo modo de producir que tiene que ver con la forma capitalista de producción.
y que toda esa nueva forma de producción, obviamente, que tiene un proceso de desarrollo que va a producir cambios muy profundos en las formas de gobierno, en las maneras de organización del Estado, y en esas formas de organización del Estado, con una gran potencialidad del ciudadano, del individuo, por sobre el orden estamental que lo ubicaba en un determinado lugar con una regla inamovible, va a permitir, va a ir produciendo cambios muy fuertes, ¿no es cierto?, como es la organización de los estados-nación. Esas formas de organización política nuevas, diferente a los señoríos de la organización feudal, llevan a pensar problemas que antes no existían o al menos no estaban tan claros. Y ahí es cuando comienza esa figura, ese gran pensador que es Maquiavelo, que trata de entender las primeras cuestiones, ¿no es cierto?, sobre la organización del poder. Cómo se llega a manejar, ¿no es cierto?, desde el nuevo príncipe sería, o el príncipe moderno, a los súbditos. Estos primeros trabajos, dicen, de Maquiavelo, tienen, de Maquiavelo y de otros, van a tener una parte de conocimiento más arraigado, más científico, como decía Laura, que tiene una perspectiva con un discurso no mítico ni religioso, sino un discurso más ubicado en la problemática social y política. ¿Perdón? Sí, que este conocimiento científico lo que intenta es hacer una ruptura con ese conocimiento develado que era propio de la concepción religiosa. Exacto, de la parte de la Edad Media, cuya explicación sobre las relaciones entre los aspectos de la naturaleza, las relaciones entre el hombre y la naturaleza y la relación entre los individuos entre sí, tenía una explicación que estaba en la Edad Media. Previo a eso hubieran otros tipos de conocimientos también, pero bueno, la ruptura, ¿no es cierto?, de la modernidad es justamente incorporar la razón como punto de partida para la incomprensión de ese tipo de fenómenos que antes tenían otro tipo de explicación. En la primera ciencia que surge, que sería la de la ciencia política, trata de entender entonces cómo se forman los estados y cómo es la relación entre los estados, entre los ciudadanos, ¿no es cierto?, y la sociedad civil y el Estado. Ese Estado moderno que obviamente está atravesado por una transformación económica profunda. Luego, ¿no es cierto?, la pregunta es cómo se llega a un acuerdo cuando existen, se supone, diferentes tipos de perspectivas. Ahí vamos a tener a Locke, a Hobbes y a Rousseau, que seguramente lo han dado Laura y Graciela en Derecho Político, pero que son intentos de explicarse cómo es que se forman la sociedad política, ¿no es cierto?, y la sociedad civil. La primera entonces de las ciencias sociales va a ser la ciencia política, pero en la medida en que la sociedad se va complejizando y empieza a iniciarse la revolución industrial, vamos a tener en Inglaterra los primeros pensadores económicos, se llaman los economistas clásicos, Adam Smith, Ricardo o Petty, que van a intentar comprender los fenómenos de la circulación, más que la discusión sobre la producción en masa, que es un problema posterior.
ellos son los que van a esbozar las bases de lo que consideran son cómo se produce la riqueza, ¿no es cierto?, de las naciones, que es el caso de Adam Smith, y van a esbozar las primeras líneas de la teoría del valor, que luego va a ser absolutamente pensada desde otro punto de vista por Marx. Y posteriormente, ¿no es cierto?, ya cuando la revolución industrial madura, luego de que ya ha sucedido la Revolución Francesa, pero que la Revolución Industrial ha producido un cambio profundo con la aparición de Marx, es que las sociedades modernas están en condiciones no en condiciones, están atravesando los procesos de crisis profunda que trae la revolución industrial en cuanto a las desigualdades en los grupos sociales. Entonces, el surgimiento de un grupo social importante, de una clase social posteriormente por su incumbencia en asuntos políticos y por la importante lucha por sus derechos, ¿no es cierto?, laborales, etcétera, como es el proletariado, va a producir una situación no solo de desigualdad, sino una situación de ruptura de un orden idílico que había creado, ¿no es cierto?, la Revolución Francesa con estos términos de igualdad, fraternidad y solidaridad. Es el proletariado emergente en situaciones de desigualdad enorme los que van a crear, nos van a dar la imagen de esa sociedad dividida con profundos conflictos sociales, y ahí en ese proceso es que va a iniciarse, ¿no es cierto?, la ciencia de la sociología, tratando de entender, por un lado, cómo mantener el orden social, que es la línea conservadora, la línea que trata de establecer o mantener ese orden. Y vamos a verlo ahí a Comte, ¿no es cierto?, que es el fundador de la sociología, y posteriormente a Durkheim y sus continuadores. Y por el otro lado, esta otra perspectiva que es muy crítica del orden social vigente, porque somete, ¿no es cierto?, a grandes sectores de población a solamente ser proletarios y a vivir de un salario magro, y esa es una perspectiva revolucionaria y la va a llevar adelante Marx como mirada científica. Hasta al menos hasta ahí estaría planteado el capítulo, esa primera parte de los padres fundadores, ¿no es cierto?, que elabora Portantiero, y lo que siempre nos interesa es que los jóvenes puedan entender el nacimiento de las ciencias sociales dentro de este contexto de la modernidad, que ya lo había hecho mención Laura, que la modernidad capitalista, las condiciones para que eso se produzca, y tratar de no confundir, ¿no es cierto?, los inicios de la modernidad con el inicio de la sociología. Estamos hablando que la modernidad capitalista va a iniciarse aproximadamente, según Portantiero, a partir del siglo XV, de los primeros pensadores, pero que este desarrollo del capitalismo básico, desde el mercantilismo, lo tenemos a partir del siglo II, y francesa y la revolución industrial ya como un proceso casi, digamos, de la contemporaneidad, ¿no es cierto? Estamos en 1780 o 1760, por lo cual tratar de encontrar a la sociología en el siglo XV, que es una de las respuestas típicas que nos dan, no sería correcto. Bueno, dejamos acá. Sí. Porque se nos han ido 100 alumnos por lo menos. Sí, pero va a quedar grabada la clase, por eso es que decíamos bueno, de poder, al menos eso. Mire, Cintia, ¿le puedo preguntar por la nota que le dije? ¿La hizo o la hago yo y se la mando a usted para que la firme o a Laura? Sí, yo creo que si usted la puede hacer,
Bueno, ¿Tiene los datos del joven? sí, tengo el nombre nada más. Le pediría el documento. No lo ¿De qué tengo. nota, Graciela? Que no sé de qué nota decís. Para chicos o los adscritos. Me dijo Claro, Conrado que había que hacer una nota. claro, Yo no la hice claro, porque sí, sí, yo no la firmo, pero bueno, la puedo hacer ahora. Te claro, las paso. claro. Sí, hay tiempo todavía para incorporar alumnos adscriptos. Te dijo Y me que dijo, ya había pasado cuando le pregunté, Sí. pero le dije que nos interesaba a nosotros y a él incorporarse. Y me dijo que bueno, que hiciera claro, una nota. Bueno, perfecto. Bueno, sí, hacela y si querés la firma Cintia o la firma cualquiera de las dos la puedo Yo creo firmar. que la tendría... Y vos también la podés firmar, Graciela. Exactamente, porque yo no sé, nosotros o sea, presentamos de manera presencial, o sea, no la llevamos a mesa de entrada, sí. es como, viste, no sé, lo que me dijo Conrado, que hicieran una nota dirigida al Llamando, departamento. llamando No, por mail, me dijo. por mail, llamando a Claro. inscripción. Chicas, ¿les ¿Cómo? parece que seguimos hablando eso nosotros y damos por Sí, cerrada entonces la clase? Bueno, sí, muy bien, Bien, me parece porque muy si bien. no, chicos, les agradecemos mucho. Cualquier cosa, el lunes continuamos con esto y ahora puedan cursar perfectamente penal. ¿Mm? Nos vemos. Muy bien, buenas tardes, hasta luego. Buenas tardes. Chao, profes. Chao, chao. Chao, chao. Bueno, envíe por mail, dice, al departamento un pedido de convocatoria. gracias. ¿Está bien? Por eso, por mail, tendría que ir Sí, por sí, mail con el mío. como quiera, como quiera. El pedido es con el nombre del chico, porque no hay tiempo para hacer la convocatoria, publicarla, me Claro, parece que no, ya es directamente con el chico, con el nombre claro, para del... mí es él, porque eso es lo que yo le dije. Ajá, Yo creo Yo le que dije que me Germán parece Rodríguez que, quiere inscribirse a Sociología y nos interesa que participe. ¿Qué mire, debemos hacer? Y dijo, por favor, envíe por mail al departamento un pedido de convocatoria. y eso, bueno, es un pedido de de convocatoria, convocatoria. donde uno dice que necesita escritos para tal cosa, y obviamente se va a presentar él, no sé si se va a presentar alguien más, no sé a cuánto vamos a receptar, pero a él es el que queremos. Pero hay que pedir, no hay que pedir por él, hay que llamar Llamar a la convocatoria abierta. Exacto. Claro. Entonces él se presenta con su currículum, si hay alguien más, qué sé yo, veremos. ¿Mm? Está bien. Eso sería. Bueno, hacela, Graciela, la nota directamente, Entonces, dirigida al Departamento de Abogacía, solicitando la convocatoria de adscritos a destacar. bueno, ¿quedamos así? Sí, Bueno. sí, me parece que sí. Bueno, chicas. Bueno, chicas, espero Entonces queda el miércoles, lunes y miércoles a las 16. exacto. Yo Exacto. espero que para el próximo encuentro tener mejor conectividad, porque todavía no llegar. Pero bueno, sí, esto lo estamos como poniendo a punto, así que Sí, creo que no va a haber inconvenientes. Si después ustedes pueden, yo voy a continuar con el práctico 1, que es esto, lectura, y que ellos tengan que ir contestando, y buena parte, ya está todo. no te escucho mucho, Cintia, hablar un poquito más fuerte. Voy a continuar, no es que voy a intentar, que para el miércoles esté completo el práctico 1, que ya está Claro, totalmente lo de Portantiero, y salvo algunos elementos centrales de Carbonelli, pero como es control de lectura, yo por lo general claro, hago más preguntas para que ellos lean todo. ¿Sí? perfecto. Bueno, Sí. Bueno, Estuvo muy bien clara la presentación, chicas. ¿cómo? La presentación
a mí no me queda muy claro cómo se hacen los prácticos, pero supongo que mira, los ingresan, se anotan, no sé cómo. no. Bueno, Si vos quieres, más tarde, mañana, puedo abrir ese práctico para que vos lo puedas mirar y ver cómo se hace para responderlo. Para que te des cuenta cómo es. claro. Sí, de todas maneras confío que eso está bien, o sea que no. No, pero es que igual, es que Pero, resulta difícil entender si uno no lo ve, obvio. claro. Seguro. Bueno, chicas, muy linda la presentación. Bueno, Estaremos yo pensé que en íbamos a contacto. poder más. ¿Saben, chicas? Yo lo que advierto desde mi formación de abogada, que aunque los chicos puede que no comprendan bien algunos conceptos que a los que uno nombra o refiere sin que saber si ellos lo tienen incorporado. Por ejemplo, la división estamental de la sociedad. ¿Ven? Entonces hablan así como si hablásemos el mismo idioma. Los chicos no saben ni la división de las edades históricas. Entonces, hay que profundizar el feudalismo. La lectura. A veces tampoco lo saben, ¿ves? Entonces, bueno, una caracterización, o sea, cuando uno habla eso, decir cómo era antes y qué pasaba ahora en la actualidad. Eso Carbonelli tiene. Y además está lo que yo hice, sacar las páginas estas de la 17 a la 27, aparte para que los chicos supieran que, bueno, que son exactamente eso. Y ahí están estas definiciones. Lo que pasa está es muy que... claro, Graciela, es justamente con el sí, yo lo burguesía. he estudiado y lo he dado a Carbonelli este año en introducción. Perfecto. Pero, viste, yo veo que cuando uno habla, o sea, uno lo sabe, pero no sabe si los chicos entienden lo que uno estaba diciendo. Sí. ¿Ves? No, seguramente que cuando vayan a la lectura de Carbonelli, está justamente Carbonelli hace un hincapié con del tema de la ciencia y la ruptura con lo religioso a partir de la burguesía. Sí, eso está muy lindo. Y explica muy bien por qué la burguesía necesita romper con ese orden político y religioso y por qué su necesidad de las nuevas actividades económicas. Ahí me parece que lo podrían entender un poquito, me da la impresión. Solamente habría que agregar a lo mejor que ese orden feudal, los sectores sociales eran estamentos, no clases. Eso a lo mejor no recuerdo. Seguro que no lo Básicamente lo que rompe. Porque eso lo da Weber, más que nada. Weber y Marx hablan de clases y estamentos, ¿ves? Claro. Entonces, seguramente que la mayoría no lo conoce o no lo distingue bien entre unos y otros. Digo yo. Bueno, sí, me da la impresión. Estaba pensando, pucha, es que hay mucho material que no podemos usar porque yo no sé cómo bajarlo, pero había un documental que estaban pasando en Encuentro que era muy interesante cómo se produce, ¿no es cierto?, en la etapa de la Revolución Francesa, antes de la toma de la Bastilla, con la ruptura de este tercer estado, que estaba convocado el tercer estado o formado el tercer estado desde el siglo XII, pero que se convocaba solamente para pedir impuestos. Ese tercer estado que estaba compuesto, ¿no es cierto? El primero creo que era por la nobleza, el segundo por el clero y el tercero que era el pueblo. El estado llano. Ese tercer estado, obviamente, que eran los propietarios, eran los que tenían terratenientes, etcétera, pero que no tenían ni sangre noble ni eran tampoco del clero. Ahora, ese tercer estado, cuando comienzan las grandes dificultades de la convocatoria, es porque les quieren imponer un impuesto extraordinario y no están en condiciones de hacerlo, y comienzan reuniones, ¿no es cierto?, que son bloqueadas, etcétera, etcétera, hasta que deciden
hacer sus reuniones propias y ahí elaboran este proceso, enunciado, ¿no es cierto?, de la independencia o del pedido, ¿no es cierto?, de esta revolución, por decirle, ¿no? Podría haber una pregunta sobre ese tema. Claro, a ver cómo, porque reconozcan, luego cuando el tercer estado toma la decisión de tomar el poder, se rompe el orden estamental. Claro. Y a partir de ahí, ¿no es cierto?, son estas decisiones porque la puja era si el voto, porque antes se podía aceptar el voto, iba a ser de una persona, cada uno por sí mismo, o si el voto del orden del estamento, ¿no es cierto?, del pueblo, el tercer estado, valía un poco más que los otros. Los otros era un voto ponderado. Cuando todos votaran, en el tercer estado obviamente iban a ganar. Y eso era, por eso la ruptura, ¿no es cierto?, que se produce cuando logran que cada individuo vote como ciudadano. Las restricciones de ser propietario, pero lo logran. Eso estaría interesante. Bueno, habría que ver cómo lo puedo conseguir, porque es muy lindo, muy claro. Más que conseguir, yo pienso, Cintia, que poner la pregunta, no sé si la has puesto. No le he puesto, pero no, porque no figura en ninguno de los textos. No, esa parte política no figura. Claro. Pero se pueden consultar ellos con otros materiales. También podría ser que busque qué significa, o sea, cómo estaba compuesto el orden estamental previo a la Revolución Francesa y cómo, cuáles son las pretensiones que llevan adelante el tercer estado y que termina con la convocatoria a todo el mundo, ¿no es cierto?, para romper con ese orden estamental. Y logran el voto de cada uno, el voto ciudadano. Muy interesante. Yo no lo había entendido así, antes no lo sabía, después, mira que nosotros hemos leído estas cosas toda la vida. Sin embargo, no lo tenía tan claro. ¿Viste como uno queda por sabido, o los textos de los autores, claro, ellos los tienen bien internalizados y bien incorporados. Y a veces uno lee, y los chicos, sobre todo, que en una de esas no entienden cuál es el análisis que está realizando y cuáles son las distinciones. Bueno, me parece importante. Sería buenísimo leer. Porque ahí me voy a poner a ver si al menos, porque también es un material interesante, la cuestión de la... Anoche vi American Factory y me encantó, Laura. Está buenísimo. Viste qué interesante. Interesantísimo, muy actual. Y al final termina con el reemplazo de la mano de obra por la automatización, por la robótica. Impresionante, impresionante. Y está tal cual, la crítica de marxista viene perfecta. Sí. A Germán habría que ponerlo a full para que él pudiese ver, ¿no es cierto?, dónde se obtiene esa película. Porque no todo el mundo va a tener, no sé que usted dónde la ha visto, si en Netflix. En Netflix. No todo el mundo tiene Netflix, pero sí puede estar a través de YouTube. No lo sé. Puede ser. Entonces uno pueda poner el link donde los chicos pudiesen decir, bueno, yo no tengo Netflix, pero tengo YouTube. Bueno, La Ola, esa película que él sugirió, también es muy linda. Yo lo vi en So Woman, una página que sube películas gratis muy lindas, muchos clásicos. No sé si está en YouTube, lo pueden buscar. Pero bueno, So Woman pueden entrar cualquiera por internet. Digo, porque sí, claro, el tema sería que uno puede proponer, pero si los proponemos sin una dirección, creo que los chicos no la van a ver. Claro. Salvo los que sean cinéfilos y les guste mucho. Sí. Claro. No, pero son películas interesantes, son muy interesantes. O sea, lo importante es como son jóvenes, que no se aburran. Claro, exactamente. Claro, que los entretengan. ¿Cuánto contó usted? ¿Cuántos alumnos? ¿Ciento cuántos? 58. Oh.
Bueno, Estos porque, 58 han estado presentes. Bueno, se han claro, inscrito, 160 casi. Y han quedado 6. Brian, 160 nos dice, sí. Ay, Habría que claro. ver en el próximo, cuando tratemos películas, si podemos armar grupos. ¿Sí? Está bueno eso, sí. Porque eso hace que los chicos puedan debatir, discutir, etc. Es fundamental, sí, sí, sí. Bueno, Muy chicas, lindo. las Bueno, dejo. ¿qué hacer? ¿Sí? Bueno, A todos los Bueno, alumnos que se te han digo quedado. que un autor para este tema del surgimiento de la ciudadanía es Bendix, que era como Sí, que es muy Ritzel, lindo, sí, así, también. bueno, él tiene un análisis histórico, digamos, de cómo la Revolución Francesa patrocina esa idea de los libres e iguales ante la ley, pero rompiendo con los órdenes estamentales, con las unidades de representación, están los gremios, las corporaciones, sí, las familias, no era el individuo, justamente. Exacto. O sea, a eso Claro, podríamos... fíjate qué interesante, porque cuando uno lee a Portantiero, hay un concepto que está solapado uno sobre el otro. Uno tiene Claro. como el concepto de Portantiero en donde dice que se logra la igualdad, ¿no es cierto?, en cuanto a que al voto ciudadano, la posibilidad de que cada individuo participa, ¿no es cierto?, en la vida política. Sin embargo, esa participación política absoluta para todos oculta una distinción, una diferenciación en lo económico que no está presente. Claro, y no votaban las mujeres y para votar tenían que ser propietarias. Claro. Pero suponete que en ese plano, ¿verdad?, se pudiesen ir ampliando de manera absoluta, ¿no es cierto?, todos los derechos ciudadanos. Que voten las mujeres, que votaran, porque eso es lo que ha sucedido, ¿verdad? Votan las mujeres, han votado los de raza negra, han ido incorporándose. Pero eso es muy después, muy posterior, claro, es en 1900. Claro, muy reciente. En el siglo XX las mujeres. Claro, no, pero no, más en allá esta de eso, etapa, digo yo, fíjense, más allá de eso, esta igualdad pregonada en la Revolución Francesa, que era limitada, ya sabemos, pero que se puede hacer absoluta a todos los ciudadanos de determinada edad en adelante, ¿verdad? Sigue ocultando algo que Marx devela, que es la desigualdad de la clase. ¿Ves? Lo que no hay igualdad en el capitalismo, hay igualdad política, pero hay desigualdad económica. Eso es lo que la Revolución Francesa oculta. Totalmente. Por eso las democracias son basadas, digamos, en este aspecto de la división de poder. A ver, mira, tengo acá un pedacito de la igualdad. Un texto que, si quieren les leo un pedacito muy cortito, que está en parte del libro Ciudadanía para quienes, es muy chiquito. Dice, la Revolución Francesa, a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de agosto de 1789, patrocinó la idea de que todos los hombres nacen libres e iguales ante la ley. O sea, teóricamente tenían esos derechos. Este fundamento vio la unidad de representación política en el Estado. Ya no fue la familia, la propiedad, la corporación, sino el individuo individual, el único reconocido para ejercer sus derechos políticos de representar y ser representado. Teóricamente, obviamente, porque después viene todo el análisis de Marx y de las feministas que van a decir que eso es mentira. Bueno, representación, esto que se a través de la Asamblea Nacional Unificada Legislativa, legitimada por el voto secreto de todos los ciudadanos, ya que antes el voto era un acto público, confiado solo a hombres capaces de mantener abiertamente sus opiniones, que eran las clases, los estamentos más privilegiados, digamos, no eran todos. O sea que la Revolución Francesa en su discurso apela
a que todos los hombres son libres e iguales ante la ley, pero obviamente que no se llevó, bueno, pasar mucho tiempo para que eso Claro, se pero apela a institucionalice. eso, es cierto, pero apela a eso. Pero es una revolución burguesa. Por supuesto. Bueno, por eso está bueno. Claro, que es el punto de ruptura, digamos, Claro. con la perspectiva de la Revolución Francesa como una revolución, es una revolución ciudadana, republicana, de iguales, pero de iguales en el Pero plano teórica. que no puede, claro, que no refleja la desigualdad económica por que el supuesto. sistema produce, ¿verdad? Porque sí, Claro. es verdad, todos podemos votar, ¿verdad? Pero no la traducción de un voto, un derecho, es solo político. El voto individual no transforma la y el capitalismo hasta hoy está en deuda con la igualdad y nunca lo va a poder formalizar, ¿no? O sea, liberté, fraternité, egalité. La última parte no. La última, claro, en lo político sí. Sí. La tendencia, ojo, la tendencia. Pero bueno, ¿cómo se resuelve la desigualdad económica? Bueno, los estudios críticos de las feministas primero y del marxismo, ¿no? Del marxismo y los feministas hablan de que ese ciudadano era un hombre, un varón blanco, y propietario. Fuera todas las otras, y propietario. Y heterosexual, ojo, eso también. Propietario, varón, blanco y heterosexual. O por lo menos confeso heterosexual. No, claro. Porque nunca iba, si tenía otra tendencia, no la iba a reconocer jamás. Claro. Porque si no ibas preso. Claro. No, seguro. Pero sí. Bueno, esto tiene que ver con los filósofos del siglo XVII, bueno, todo ese tema que van ampliando esos conceptos, pero que no son realidad, no se hacen realidad hasta el siglo XX, principios del siglo XX. Hacerlo realidad. Y cuando nosotros formulábamos, viste, esto de el paradigma de la modernidad en el ambientalismo, en los problemas de género, ¿no es cierto? En los problemas que tienen que ver a la colonialidad, ahí te das cuenta cómo el paradigma de la modernidad, ¿no es cierto?, es lo que se pone en crisis cuando se habla de que no es suficiente con este hombre blanco, heterosexual y propietario. ¿Ves? Todo lo que sigue, ¿no es cierto?, la lucha por los derechos civiles, la lucha por los derechos de género, la lucha por los derechos de la descolonización, de las minorías, de las minorías, es exactamente eso. Es la ruptura con esa única perspectiva, ¿no es cierto?, de la modernidad, que la igualdad en el plano político, pero el ocultamiento de estos rasgos particulares, ¿no es cierto? Igualdad para morirse de hambre, como decía Raúl. Bueno, chicas, muy chicas, bueno. Ha sido un gusto Nos verlas. seguimos viendo. Esperemos que ya voy a terminar el práctico, si ustedes pueden. Sí, yo le agregaría una preguntita al práctico con el papel de la burguesía relacionado con el surgimiento de la ciencia moderna, que eso remite a lo que dice Ciela, de dónde viene, cómo era el feudalismo, cómo se va desarrollando el capitalismo, el mercantilismo, cuál es la necesidad de la burguesía de romper todos los reglamentos estamentales y feudales. Bueno, todo eso me parece que lo dice bien Carbonelli. Bien. Bueno, nos vemos. Dale, un beso Estamos grande. en contacto. Yo ahora le mando el mail a Conrado Suárez Cofret, se lo tengo que dirigir. Claro. Viendo adscripción de convocatoria de adscripción de alumnos. Bueno, un beso. Chao. Bueno, chicas, un beso. Nos vemos. Chao.